¿Sientes que la ansiedad te está impidiendo prosperar? Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hoy veremos cómo dejar el afán y la preocupación para que puedas prosperar y vivir en paz. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, les exhorta a no vivir preocupados o ansiosos, sino a presentar sus peticiones a Dios. A través de la oración, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esta paz es el camino hacia la prosperidad espiritual y emocional. Todos enfrentamos momentos de ansiedad y preocupación, pero la palabra de Dios nos ofrece una solución. Este mensaje es para aquellos que desean dejar atrás el afán y caminar en la paz y prosperidad que Dios tiene para sus vidas. La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión. A pesar de sus circunstancias difíciles, Pablo escribe sobre el gozo, la paz y la confianza en Dios. En el capítulo 4, les exhorta a no preocuparse por nada, sino a llevar todas sus necesidades a Dios en oración. Pablo está hablando a una iglesia que enfrentaba persecuciones y dificultades. Sin embargo, les recuerda que, en lugar de preocuparse, deben presentar sus necesidades a Dios con confianza y gratitud. Esto nos muestra que la oración es clave para enfrentar la ansiedad y encontrar la paz. Hoy, vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, finanzas, salud, relaciones, y más. Sin embargo, la exhortación de Pablo sigue siendo relevante. Podemos llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración, confiando en que Él tiene el control y nos dará la paz que necesitamos para prosperar. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, nos está llamando a soltar la preocupación excesiva que a menudo sentimos por las circunstancias de la vida. El afán es esa preocupación constante que nos roba la paz y nos impide disfrutar de la vida abundante que Dios nos promete. A menudo, permitimos que el miedo y la ansiedad se apoderen de nuestras mentes, preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro control. El afán es una barrera que nos impide confiar plenamente en Dios. Debemos aprender a soltar nuestras preocupaciones y dejarlas en las manos de Dios a través de la oración. En Mateo capítulo 6 versículo 25, Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Esta exhortación nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y se encargará de proveer lo necesario, por lo que no debemos preocuparnos en exceso. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos anima a confiar en que Dios está cuidando de nosotros y a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. El afán no solo nos roba la paz, sino que también es un obstáculo para la prosperidad. Cuando estamos consumidos por la preocupación, nos resulta difícil avanzar y prosperar tanto espiritual como emocionalmente. El afán es como una nube que oscurece nuestra visión y nos impide ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La prosperidad no solo se refiere a lo material, sino también a la prosperidad espiritual, mental y emocional. Cuando soltamos el afán y confiamos en Dios, podemos experimentar la verdadera prosperidad que viene de Él. En Lucas capítulo 10, vemos el ejemplo de Marta, quien estaba afanada y preocupada por muchas cosas mientras Jesús estaba en su casa. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Este pasaje nos enseña que el afán nos distrae de lo que es realmente importante, nuestra relación con Dios. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos muestra que la paz y la prosperidad vienen cuando confiamos plenamente en Dios, sin dejarnos llevar por el afán. Cuando nos dejamos llevar por el afán, estamos mostrando una falta de confianza en Dios. Nos preocupamos porque no creemos completamente que Dios tiene el control y que Él proveerá para nuestras necesidades. El afán es una señal de que estamos confiando más en nuestras propias fuerzas que en la fidelidad de Dios. Para superar el afán, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Él está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo podemos ver. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, se nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos exhorta a confiar plenamente en Dios, en lugar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento y preocupaciones. Salmos capítulo 37 versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará.
Este versículo nos anima a entregar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él actuará en su tiempo perfecto. El afán nos puede impedir prosperar, porque nos consume mental y emocionalmente. Cuando estamos constantemente preocupados, nos resulta difícil concentrarnos en las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para prosperar. Para prosperar, debemos tener una mente y un corazón libres del afán. La preocupación nos distrae de las bendiciones y oportunidades que Dios tiene para nosotros. Cuando dejamos el afán, podemos ver con claridad los caminos que Dios ha abierto para nuestra prosperidad. En la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, Jesús habla sobre cómo las preocupaciones de este mundo ahogan la semilla de la palabra y la hacen infructuosa. Este es un recordatorio de cómo el afán puede impedirnos prosperar espiritualmente y en otras áreas de la vida. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos recuerda que Dios tiene planes de prosperidad para nosotros, pero debemos confiar en Él y no dejarnos llevar por el afán. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, Pablo nos da la solución al afán, la oración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, estamos depositando nuestras cargas en sus manos y permitiéndole que nos dé su paz. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino también un acto de confianza. Cuando oramos, estamos diciendo: Dios, confío en que tú tienes el control de esta situación. Esto nos libera del peso del afán y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener una vida de oración constante, llevando nuestras preocupaciones a Dios en todo momento. Salmos capítulo 55 versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Este versículo nos anima a confiar en que Dios nos sostendrá cuando entreguemos nuestras preocupaciones a Él a través de la oración. En Filipenses capítulo 4 versículo 7, Pablo nos habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es la clave para prosperar, porque nos permite vivir libres de ansiedad y preocupaciones. La paz de Dios no es algo que podamos entender completamente, pero es algo que podemos experimentar cuando confiamos en Él. Esta paz nos permite enfrentar cualquier circunstancia con confianza y nos abre el camino hacia la prosperidad, porque no estamos atados por el miedo o el afán. En Juan capítulo 14 versículo 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Este versículo nos recuerda que la paz de Dios es diferente a cualquier paz que el mundo pueda ofrecer. Es una paz que permanece incluso en medio de las dificultades. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Este versículo nos exhorta a permitir que la paz de Dios sea el factor dominante en nuestras vidas, lo que nos permitirá prosperar y vivir con confianza en su provisión. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que enfrentaron situaciones de ansiedad, pero que confiaron en Dios y encontraron su paz. Uno de estos ejemplos es David, quien a menudo enfrentaba situaciones de peligro, pero siempre encontró refugio en Dios. Al igual que David y otros personajes bíblicos, debemos aprender a confiar en Dios en medio de la ansiedad. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos superar cualquier preocupación y experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. En Salmos capítulo 23, David declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un ejemplo de cómo David confió en Dios incluso en medio de situaciones difíciles, sabiendo que Dios siempre proveería para él. Isaías capítulo 41 versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Este versículo nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, no tenemos que vivir en ansiedad, porque Él está con nosotros en todo momento. Mientras reflexionas sobre Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, pregúntate: ¿qué áreas de mi vida están siendo consumidas por el afán? ¿Estoy llevando mis preocupaciones a Dios en oración? ¿Cómo puedo confiar más en Dios y experimentar su paz para prosperar? ¿Qué pasos puedes dar hoy para dejar el afán y confiar en la provisión de Dios? Reflexiona sobre cómo puedes aplicar las enseñanzas de Pablo para vivir en paz y prosperar, confiando en que Dios tiene el control de todas las áreas de tu vida. Dios no quiere que vivas consumido por la ansiedad o el afán. Él te ofrece su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando confías en Él y llevas tus preocupaciones a través de la oración, puedes prosperar en todas las áreas de tu vida. Deja el afán, confía en Dios, y permite que su paz gobierne tu corazón. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también puedan estar luchando con el afán y la preocupación. Como comunidad de creyentes, podemos apoyarnos unos a otros mientras aprendemos a confiar en Dios y a vivir en la paz que Él nos ofrece. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.